El sol de la tarde caía con una parsimonia perezosa sobre las calles de Esperanza Sur, ese barrio donde las historias más inverosímiles cobraban vida entre el olor a fritura y las conversaciones cruzadas de los vecinos. Barajas caminaba arrastrando los pies, con esa mirada perdida que lo caracterizaba, cuando de repente se detuvo ante un cartel publicitario que mostraba el rostro de un joven fenómeno musical. Se rascó la cabeza, entornó los ojos y murmuró para sí mismo con evidente desconsolación que no entendía quién era esa niña, o si acaso se había perdido en mitad de la gran ciudad. Para su mente confusa el muchacho parecía un niño cantor de otra época, alguien al estilo de Joselito, aunque el nombre que leía con dificultad era Justin Bieber. Con un juramento entre dientes, comentó que vaya nombre más raro le habían puesto a la criatura, asegurando con total convicción que aquel muchacho seguro que no vendería ni un solo disco, y mucho menos ahora con los tiempos que corrían y el problema de la piratería informática. Según su particular visión del mundo, los músicos actuales estaban pasando una cantidad de hambre tremenda, algo que él mismo experimentaba de forma metafórica cada día al verse más flaco, casi como si estuviera viviendo en mitad de África. De repente una idea pareció iluminar su rostro y exclamó entre dientes que aquello sí que era un planazo absoluto, aunque de inmediato recordó la realidad de su agenda y se lamentó porque había quedado con Ainhoa, a quien definía con ternura como su verdadera gatita. Al pensar en los días siguientes, su mente se vio atrapada en un bucle absoluto, repitiendo que mañana estaría con Ainhoa, pasado mañana también con Ainhoa, y que el miércoles o el jueves la que vendría sería nuevamente Ainhoa, la fiel callista de su corazón. Mientras tanto, en otra esquina del barrio, la pequeña Aidita se encontraba concentrada escribiendo una carta con toda la ilusión que cabe en el pecho de una niña de su edad. Con voz susurrante iba pronunciando cada palabra dirigida a su ídolo, presentándose como el querido Justin Bieber y confesándole su ferviente deseo de asistir a su próximo concierto porque se consideraba una superfanática. Le gustaba todo de él, desde su voz melodiosa hasta su pelo perfectamente peinado y aquel culito goloso que volvía locas a todas las adolescentes del mundo. Con una devoción inquebrantable, Aidita continuaba su declaración epistolar asegurando que ver a Justino era suficiente para que se pusiera a escuchar todas sus canciones a cualquier hora, ya fuera a mediodía o en el silencio de la noche. Jurando que hasta el día del juicio final le estaría dando mandanga porque lo quería con toda su alma, dispuesta a estar hecha un kiki por él. La locura por el concierto no tardó en trasladarse a la vía pública, donde los empujones y los gritos de las fanáticas formaban un remolino incontrolable, obligando a los transeúntes a defenderse a gritos, exigiendo que a uno no le tocaran la dignidad ni la ropa. Mientras algunos se quejaban de que la cara no tenía tanta gracia y rogaban que los dejaran en paz de una vez por todas. Barajas, observando el panorama con los ojos abiertos de par en par, concluyó que las fanáticas de ese Justin estaban todas completamente locas, preguntando a una conocida si ella también era una seguidora fiel y si pensaba asistir al gran evento musical. Ante la respuesta afirmativa, una propuesta de camaradería barrial surgió de inmediato, sugiriendo que podían quedar para pasear juntas en la interminable cola que se había formado. Haciéndose compañía mutua mientras devoraban el kilo de albóndigas caseras que una de ellas había preparado con tanto esmero, celebrando que la combinación de albóndigas y el amor por Justin Bieber no podía ser más perfecta. Al mismo tiempo, las madres del barrio también reclamaban su espacio y su derecho a la independencia, alzando la voz para declarar que a partir de ese momento decidirían por dónde andaban, cansadas de ir de un lado para otro con los niños a cuestas y la casa colgando sobre los hombros. Repitiendo con orgullo que ya era hora de que les tocara su turno de disfrutar de la vida. En el banco del parque, Chema y el Machu Picchu compartían un momento de ocio intentando adivinar personajes en un juego de cartas, donde el comerciante enumeraba las pistas con entusiasmo, describiendo a un sujeto que llevaba bufanda, fumaba en pipa y lucía un gran bigote. El Machu Picchu, queriendo ganar la partida a toda costa, exclamó con alegría que se trataba de Michael Jackson, celebrando una victoria inexistente que Chema tuvo que corregir de inmediato con una mueca de resignación. Lamentando la mala suerte de su compañero que siempre terminaba perdiendo las partidas. Con una sonrisa bonachona, el tendero justificó los errores de su amigo diciendo que simplemente lo miraba con buenos ojos, mientras disfrutaban de una tarde que calificaban de fenómeno. Aunque la monotonía del barrio no tardaba en hacer mella en el ánimo de las mujeres que se acercaban al grupo confesando que ya se estaban aburriendo un poquito. La sensación de hastío era generalizada entre las amigas, quienes se describían como hechas polvo, cansadas e incluso incineradas por la rutina diaria, una palabra que Barajas adoptó para describir su propio estado de ánimo.
quejándose de que iba a quedar esa tarde con Luisma, pero este había preferido marcharse con su novia, dejándolo sumido en una profunda y dolorosa soledad. Alguien intentó corregirlo pensando que se refería al nombre de una persona, pero él aclaró con tristeza que hablaba de la soledad real, la de estar completamente solo sin tener a nadie con quien hablar ni con quien salir a dar una vuelta por el vecindario. Para colmo de males, sentía que para su propia familia era un ser totalmente invisible, algo que se demostró cuando alguien pasó a su lado despidiéndose con un rápido hasta luego sin prestarle la menor atención. Confirmando su teoría de que su vida era una auténtica pena que solo podía ahogarse en el bar frente a una buena olla de callos calientes. Sin embargo, la perspectiva de la tarde cambió cuando una de las mujeres, compadecida de la situación y reconociendo que ambos estaban en la misma condición de abandono, propuso pasar las horas juntos, asegurando que incluso se lavaría el pelo para la ocasión. Aunque la respuesta inicial fue una mezcla de dignidad y rechazo al afirmar que por muy sola que estuviera, todavía no había llegado a un estado tan extremo de desesperación. De vuelta al juego de las adivinanzas, el misterio del personaje de la bufanda y la pipa continuaba sin resolverse, y tras un nuevo intento fallido donde se barajó el nombre de Harry, Chema tuvo que reprender pacientemente a su interlocutor preguntándole dónde demonios había visto una mujer con bigote, ganándose el afecto de Macu que lo calificó de huesito salado, intuyendo con romanticismo de barrio que aquello podía ser el comienzo de una bonita y duradera amistad. La fiebre por el concierto de Justin Bieber continuaba extendiéndose como un reguero de pólvora por cada rincón de Esperanza Sur, atrayendo incluso a las cámaras de la televisión local que se desplazaron hasta el lugar para retransmitir en directo la magnitud de la cola que los jóvenes hacían para adquirir las ansiadas entradas. La reportera, a micrófono en mano, buscaba el testimonio de los adolescentes preguntando qué tenía ese chico canadiense que los volvía a todos tan locos, obteniendo como respuesta declaraciones apasionadas que afirmaban que Justin era lo mejor que les había pasado en la existencia terrenal. Una de las jóvenes presumía orgullosa de haber aprendido el idioma inglés únicamente para entender las canciones de su ídolo, balbuceando palabras sueltas que mezclaban marcas de moda con expresiones de amor eterno. En mitad de un tumulto donde los malentendidos idiomáticos estaban a la orden del día. En ese mismo instante Fidel apareció corriendo, buscando desesperadamente a su grupo de amigos mientras se lamentaba por la tardanza y explicaba con angustia que no iba a poder asistir al concierto debido a que el profesor de ética lo había descubierto copiando de forma flagrante en un examen. La perspectiva de que su madre se enterara de semejante falta de honradez significaba el fin de cualquier permiso, por lo que sus amigas le aconsejaron que guardara el secreto el mayor tiempo posible. Recordando anécdotas del pasado donde se habían ocultado travesuras de proporciones descomunales hasta el día después de los eventos importantes. A pesar de los consejos de ocultamiento, el temor a las consecuencias seguía latente, provocando la compasión de una de las vecinas mayores que, al ver la desesperación del grupo, ofreció generosamente hacerse pasar por la madre de Fidel utilizando un nombre sofisticado como Astrid Amateu para engañar a las autoridades escolares. La gratitud de los jóvenes no se hizo esperar, celebrando la picaresca española que siempre acudía al rescate en los momentos más difíciles, mientras se organizaban para regresar a la cola de la taquilla repasando el repertorio musical del artista. Armados con casetes antiguos que necesitaban ser rebobinados de forma manual. Mientras tanto, en los callejones adyacentes, Luisma y el Jonathan se encontraban envueltos en sus propios dilemas masculinos, donde los comentarios jocosos sobre besos de mono y despedidas de mariposa se entrelazaban con problemas físicos mucho más terrenales y ruidosos. Un fuerte sonido estomacal rompió el silencio de la tarde, provocando las quejas inmediatas de los compañeros que exigían el uso de un silenciador para evitar el despliegue de gases que contaminaba el ambiente del barrio. El responsable de la perturbación se disculpó con timidez, explicando que el día anterior le caducaban 7 latas de fabada asturiana y por no tirarlas a la basura, se las había comido todas juntas, provocando una reacción química digna de la tabla periódica de los elementos. La verdadera preocupación del muchacho residía en el temor a que esos sonidos inoportunos se produjeran en presencia de Ainhoa, ya que al llevar tan poco tiempo de relación sentimental, la vergüenza le impedía comportarse con total naturalidad frente a ella. Jonathan intentó quitarle hierro al asunto asegurando que los procesos biológicos eran lo más normal entre las personas humanas, cuestionando con ironía si la novia acaso pertenecía a alguna especie superior que no sufriera de tales menesteres. La conversación derivó en la búsqueda de consejos con Chema,
indagando cómo había sido su primera experiencia de convivencia con Soraya en ese aspecto tan delicado, a lo que el tendero respondió con sinceridad que todo había ocurrido dentro de la más absoluta normalidad. Reconociendo que aunque el primer momento pudo resultar un poco incómodo, el perdón y la comprensión mutua habían llegado a los 2 meses, permitiéndoles continuar con su romance de la forma más feliz. La alegría regresó temporalmente al grupo cuando Fidel apareció exclamando a los 4 vientos que finalmente había conseguido las entradas para el concierto de Justin Bieber. Corriendo a llamar por teléfono a Maku para comunicarle la buena nueva y anticipar la inmensa felicidad que sentirían al poder asistir juntos gracias a las 2 últimas localidades disponibles en toda la taquilla. Sin embargo, la fortuna en Esperanza Sur era un bien efímero, y poco después del anuncio de las entradas, Fidel regresó con el rostro desencajado y los ojos llorosos, confesando ante sus amigos que la desgracia se había cebado con él porque le habían robado los valiosos pases. Ante la incredulidad de Jonathan, el joven intentó justificar la pérdida inventando una historia dramática sobre unos matones enormes que lo habían amenazado de muerte a punta de navaja en un callejón oscuro. Aunque la verdad no tardó en salir a la luz al descubrirse que las verdaderas artífices del robo habían sido unas niñas del vecindario que se habían aprovechado de su conocida timidez. La desesperación se apoderó de Soraya, quien se preguntaba a gritos qué podían hacer ahora para solucionar el problema, decidiendo en última instancia recurrir a los servicios de Mecos. Un personaje de dudosa reputación que seguramente podría conseguir nuevas entradas por canales poco convencionales, todo con el fin de no romper la tremenda ilusión de Aidita, quien se había aprendido incluso las coreografías del artista a pesar de que los movimientos le rozaran los muslitos. La situación familiar se complicó aún más cuando Bernardo, el profesor de artística de la escuela, se presentó en la vivienda para hablar con la madre de la niña sobre los problemas de conducta y los plagios en los exámenes. Soraya, vistiendo sus ropas de andar por casa, intentó mantener la dignidad frente al docente, pero al enterarse de la gravedad de los hechos, fingió una severidad extrema castigando a su hija a escribir 100 veces en un cuaderno la promesa de no volver a copiar en su puta vida. Buscando demostrar ante el maestro que en aquel hogar existía una mano dura indispensable para encauzar a la juventud. El profesor, impresionado por el carácter de la mujer, no pudo evitar mostrar un interés que iba más allá de lo estrictamente pedagógico, lo que desató las alarmas en el vecindario donde los rumores sobre citas secretas y masajes musculares empezaron a correr de boca en boca. Mientras tanto, en los pasillos de la Fundación Hombre, ese centro de rehabilitación que tantos recuerdos de juventud traía a los veteranos del barrio, se produjo una confusión mayúscula cuando Eugenia y Barajas decidieron presentarse en el lugar con el único objetivo de disfrutar de las tardes de ocio, la compañía de la gente y, sobre todo, de la comida gratuita que allí se ofrecía a los internos. Alberto, el monitor del centro, los recibió con los brazos abiertos, dándoles la bienvenida a una nueva vida alejada de los vicios y la poligradicción, sin sospechar que los supuestos pacientes eran en realidad unos impostores que buscaban un refugio contra el aburrimiento. Eugenia, para no ser descubierta, exageró su condición asegurando que las sustancias prohibidas la habían dejado en los puros huesos, participando con entusiasmo en las terapias de grupo y en los talleres de cerámica. Mientras Barajas se mostraba nervioso por encontrarse en un lugar tan serio por su propio pie. El enredo alcanzó su punto álgido cuando Luisma apareció en el centro buscando a su madre. Temiendo que la anciana hubiera recaído en los malos hábitos del pasado debido a un estado de demencia senil que la llevaba a confundir las épocas y a restregarse la ensaladilla rusa por la cara en mitad de la cocina. La confesión pública de los supuestos adictos se convirtió en un espectáculo hilarante cuando Eugenia declaró ante toda la asamblea que ella misma había introducido la droga en España en la década de los 70. Provocando los aplausos de los internos que confundieron su discurso con una crisis de abstinencia, obligando finalmente a la mujer a admitir que todo lo había hecho por el simple miedo a la soledad y por el deseo de tener amigos con quienes hablar. Afirmando con orgullo que las únicas lonchas que se había metido en el cuerpo en toda su vida eran las de chorizo de Cantimpalos. En la otra punta del barrio, el engaño de las entradas de Justin Bieber tomaba un rumbo mágico cuando Maku, utilizando sus dotes teatrales, intentó convencer a Aidita de que era una maga auténtica capaz de hacer desaparecer objetos y transformarlos en animales reales. Con pases de manos y palabras mágicas que mezclaban cuernos de venado con ojos de sapo, logró cambiar la entrada del concierto de la niña por un conejo vivo al ajillo, dejándola convencida de que su pase se había transformado por arte de magia. Al descubrirse la artimaña, Jonathan y Fidel decidieron tramar una venganza tecnológica contra Maku.
grabando un vídeo falso utilizando un imitador que se hacía pasar por el mismísimo Justin Bieber hablándole directamente a ella en un inglés inventado que incluía palabras como ketchup y referencias al estado de Utah. Maku, al ver las imágenes en la pantalla de la televisión, cayó completamente en la trampa, emocionada hasta las lágrimas al creer que el artista internacional se había fijado en ella y que deseaba conocerla esa misma noche en su propio barrio. Presumiendo ante sus conocidas de ser una auténtica musa para los artistas de todo el mundo. Finalmente, la verdad detrás de todas las tensiones estomacales de Luisma salió a la luz en una emotiva conversación con Ainhoa, donde el joven, con el corazón en la mano, confesó que su comportamiento extraño y sus sudores no se debían a ninguna recaída en los vicios de los años 90, sino a una acumulación severa de gases que no se atrevía a liberar por miedo a arruinar el romance. Ainhoa, lejos de ofenderse, estalló en risas asegurando que los procesos de la naturaleza eran una total bobada entre las parejas que se querían, permitiendo que la paz regresara al vecindario mientras la cola para el próximo concierto volvía a formarse con el entusiasmo renovado de todos los habitantes de Esperanza Sur.